La vida misma. Que ostenta muchísimos reconocimientos, entre ellos el hacha y el escudo de Holguín y recientemente el premio Abraham Portuondo. Alguien que usted conoce, pero que hoy vamos a conocer mejor. Magalis Pupo, en La vida misma. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Y muchas felicidades. Gracias, gracias. Bueno, poco tiempo para hablar de una vida tan intensa, tan exquisita. Y quisiera iniciar por esas primeras inclinaciones que tuvo Magalis por la lectura. ¿Qué significaba para Magalis la literatura? Bueno, realmente desde pequeña me gustaba siempre leer. Primero fueron las historietas, cuando aquello le decíamos los muñequitos, y realmente con los montones de muñequitos los intercambiábamos con los muchachos del aula y leía mucho. Luego fue ya la literatura, obras literarias, novelas, cuentos de novelas. No quieras tú saber todo lo que yo leía. Realmente me refugiaba en mi cuarto por la noche tarde porque mi madre decía que había que dormir, que no se podía tener la luz hasta altas horas de la noche. Pero entonces yo cogía, me apagaba la luz y yo encendía un farolito y con ese farolito yo seguía leyendo. Leí mucho. La literatura soviética me apasionó mucho. Leí muchas novelas, obras importantes y creo que eso me ayudó mucho a tal punto de que yo quería ser escritora también. Yo quise ser escritora, soñaba con ser escritora y creo que hasta cierto punto me encaminé por ese mundo porque bueno, empecé por escribir, por participar en un curso para preparar periodistas, ¿no? Porque todavía no había llegado el periodismo. A mí todavía no, ese no era mi interés en ese momento, pero sí escribí para la radio. Y estuve en ese curso en la radio nuestra durante X tiempo con muy Félix González Vega. Todavía, ¿eh? Sí, yo era muy joven, era muy jovencita. Tenía ya tenía a mi hijo. Yo tengo 2 hijos, Ernesto y Tania. Entonces ya tenía a mi hijo que era pequeño, estaba en el círculo infantil y lo dejaba en el círculo infantil y me iba para la radio para el curso ese. De ahí un buen día se aparece Francisco Muñiz y nos propone, se entrevista con todos nosotros y sus ideas acerca de fomentar, de crear un estudio de televisión para Tele Rebelde aquí en Holguín. Y bueno, todo el mundo estuvo entusiasmado con esa idea y a partir de ahí entonces empieza lo que es la escuela de capacitación aquí en este mismo centro, en esta misma instalación. Una instalación que prácticamente ustedes construyeron porque tenía otros fines sociales anteriormente. Sí, era una terminal de ómnibus, sí, y tenía otras dependencias, ¿no? Y entonces, bueno, ese proyecto avanzó de tal manera que empezaron a arribar aquí a nuestro centro, a este centro, directores de programa, realizadores, actores, todo ese personal de ese mundo del arte empezaron a arribar aquí, que trabajaban, participaban en la obra de construcción y también nos impartían clases, nos impartían conocimientos sobre las distintas especialidades. En aquel entonces era una dependencia del Canal Nacional Tele Rebelde que tenía su sede en Santiago de Cuba. En Santiago de ¿Cuánto Cuba le aportó a Magalis a la hora de alcanzar ese sueño que tenía desde muy pequeña de ser escritora, pues trabajar para un público infantil y posteriormente trabajar para el público novedoso que se enfrentaba a la televisión desde Holguín? Sí, realmente, bueno, empezamos en la radio. Me hicieron trabajadora. En enero del 71 ya yo fui trabajadora oficialmente de aquí, de este centro, pero estuve en prestación de servicios en la radio durante 7 años. Durante ese tiempo, pues, trabajé en la programación infantil. Eso fue maravilloso, a mí me encantó mucho, me gustaba. Viajábamos a Santiago de Cuba, teníamos mucha capacitación, nos preparaban y fueron tiempos muy importantes, y luego, bueno, ya empieza aquí el canal como tal, el estudio. El estudio 2, que después hubo aquí 2 estudios, pero en ese momento, bueno, el estudio con la programación infantil de Santiago de Cuba, que venían, se trasladaban hasta aquí
con Darge Marrero, los demás realizadores del programa, y desarrollamos la programación infantil desde aquí. Fue importante, fue muy bueno. Hubo otra programación, hubo también de historia, hubo de una que se llamaba Libros, que era sobre la lectura. O sea, hubo una programación mucho más amplia, pero empezamos ahí. Estuve 7 años en la radio. Fue una experiencia muy buena. Le debo mucho a la radio porque allí aprendí bastante. ¿Y cómo llega el periodismo a Magalis Pupo? Bueno, el periodismo llega porque yo realmente pensé en el periodismo como una forma de superación mía. Porque bueno, yo quería ser escritora, soñaba además con escribir novelas. No llegué tanto, ¿no? Pero bueno, en la programación infantil, en la histórica, sí logré algo, ¿no? Y entonces, pues matriculo periodismo con 2 niños, teniendo 2 niños, y un esposo militar que realmente no me podían ayudar mucho. Y tuve que enfrentar esa situación bastante compleja de trabajo, pero yo no abandoné nunca esa tarea. Y entonces, bueno, estudié periodismo y cuando terminé de los estudios, tengo que venir para acá. La radio no me quería soltar realmente porque ya yo estaba al frente de la programación infantil de la radio. Querían que yo me quedara allá, pero me daban una plaza de la programación como escritora y no, yo quería ser ya periodista. Y siendo periodista en Telecristal tuvo un gran reto y es de ser la máxima responsable de darle la cobertura informativa a nivel nacional de este territorio y también viajó a otras tierras cumpliendo misión internacionalista. Hábleme de ello. Bueno, sí, estuve en Mali, en la República de Mali, durante 3 meses. Fuimos Rey Villa, de Granma, Ania Pino, que era la estudiante de periodismo que se graduaba, lamentablemente ya fallecida, y yo. Fue una experiencia maravillosa. Realmente creo que lo más importante de todo ese tiempo fue esa experiencia de poder estar allí, en ese lugar, conocer otro mundo que era totalmente distinto al nuestro, que recorrimos todo el país de desierto con temperaturas de más de 40 grados. Estuvimos donde estaban todos los médicos cubanos que estaban allí, que estaban diseminados por toda esa geografía de un país 11 veces más grande que Cuba. Y era de desierto, realmente era carretera, desierto, pero estuvimos, les llevamos las videocartas, les retornamos acá a la familia las videocartas y le hicimos reportaje, reportamos toda la actividad de los médicos en ese país. Fue una experiencia maravillosa porque pudimos conocer algo que nunca habíamos visto. Era totalmente distinto al panorama nuestro, a la educación, a la formación. Lo más importante, una experiencia que yo saqué, me parece que fue muy importante, fue el hecho de conocer cómo la gente allí, no solo los pobres, la gente que estaban sino los ricos, estaban detrás de los médicos cubanos, los adoraban, porque eran los que los iban a curar, los iban a salvar. Muchos de ellos estudiaron en Cuba, médicos, ingenieros, farmacéuticos, estudiaron en Cuba, porque fueron socialistas, Mali fue socialista, allí estuvieron los rusos, y entonces en ese panorama ellos querían que Cuba les tuviera allí hospitales y les tuviera todo, o sea, permanentemente, y que ellos le pagaban, eso eran los ricos, los que sí. Uno me lo dijo personalmente, uno que estaba en una mina de oro, un ingeniero que había estudiado en Cuba, porque adoraban la medicina cubana. El problema es que allí los médicos, era un negocio. Exacto. Mandaban muchos medicamentos, entonces en la farmacia, y cuando el médico cubano veía, pero nada de eso es para su dolencia, eso no tiene que ver nada con su dolencia, y entonces le mandaban, con un solo medicamento resolvía su problema. Y entonces fueron una experiencia muy linda. Realmente, si me pongo a hablar de Mali, me paso la tarde entera hablando de Mali. Y la tarde casi nos apresura a hacerle una pregunta que vendría siendo como que el resumen de esta conversación que quisiéramos fuera más extensa en una fecha tan especial. ¿Cuál es para Magalis su mayor satisfacción? Bueno, haber tenido mi familia y haber logrado mis sueños, sí creo que hasta cierto punto los he logrado porque me dediqué mucho al periodismo.
Realmente yo me consagré en cuerpo y alma al periodismo. Fui corresponsal nacional durante unos cuantos años, reportaba de todo lo que ocurría, lo más importante de la provincia, yo tenía que reportarlo. Y tenía 2 niños, tenía un esposo y tenía una familia, mi madre, mi padre, mi hermana, y realmente pudimos dedicarnos. Yo pude dedicarme a eso porque realmente había que consagrarse, si no, no se lograba nada. Y en todos los frentes y los ámbitos de la sociedad. Recuerdo a Magalis en la Zafra, recuerdo a Magalis acompañando a las principales figuras de la revolución en los recorridos por estas tierras, y recuerdo a Magalis en la vanguardia y aún, luego de jubilada, sigue integrada a esta gran familia que es la de Telecristal, porque esta Magalis siempre será su casa. Felicidades y gracias por compartir con nosotros la vida misma.